Estimados estudiantes de tercero de secundaria, muy buenos días, les saluda su profesor Leopoldo. Esta semana nos volvemos a encontrar en la plataforma virtual, esperando que en la casa, en nuestros hogares, toda vuestra familia nos encontremos o se encuentren bien de salud. Esta semana seguimos trabajando utilizando la plataforma virtual. Esta plataforma nos permite encontrarnos para poder reforzar o analizar ciertos temas, como por ejemplo lo que estamos viendo en la parte de abajo. En la parte de abajo dice receptores sensoriales. Obviamente ustedes me están escuchando y me están observando utilizando ciertos órganos. Estos órganos posiblemente sea la respuesta a esta palabrita receptor, aquello que se encarga de recibir ciertos estímulos. Si ya te vi un ratito, aquí como por ejemplo vemos acá en este lado, si nos damos cuenta, percibimos la imagen en movimiento y para percibir hemos utilizado un receptor sensorial. Claro que sí, tienes la respuesta, muy bien. Por lo tanto vamos a trabajar esa parte que corresponde a los receptores sensoriales. Y para hablar de receptores, que aquellos órganos que reciben ciertos mensajes, como los estímulos que vemos aquí, los estímulos. Y claramente me dice a mí que los estímulos son diferentes cambios físicos, químicos del medio ambiente, que son capaces de producir una respuesta. Por ejemplo, los rayos solares, el viento, una comida con mucha sal, una comida con mucho limón, un poco de agua muy azucarada. Todos ellos son ciertos mensajes que para tu organismo puede generar una respuesta. Por ejemplo acá, un colega de nosotros, un colega mío, está saboreando una rica banana, ¿cierto? Ahora, si será de su agrado o no será de su agrado. Acá está el amigo Tomás, que está también observando una muestra. Pero vamos al punto que nos reúne hoy día, jovencitos. Claro que sí. Hoy nos hemos reunido para hablar de los estímulos y de la respuesta a estos estímulos. Muy bien, aquí dice que un estímulo es un mensaje químico o físico, ¿cierto? Y para recibir un estímulo utilizamos ciertos receptores. Lo vemos claramente acá, que son los sentidos. Los sentidos, muy bien, los sentidos. Pero los sentidos se dividen en diferentes tipos de receptores. Mecanorreceptor, por ejemplo. Mecanorreceptor. Mecano viene de mecánico. Tensión, por eso dice acá, reacción frente a cambios de presión. Por ejemplo, de repente te agarran fuerte del brazo o te dan un peñiscón, hay tensión, ¿cierto? O solamente el simple tacto. Termorreceptor, acá vemos nosotros aquí, termorreceptor. Termo viene pues de temperatura, ¿no? De repente el agua está muy caliente o de repente el agua está muy fría. Entonces tiene que ver con la parte de temperatura. Quimiorreceptor. Quimiorreceptor tiene que ver con sustancias químicas. Y para eso utilizamos dos sentidos. Dos sentidos. El sentido del gusto, ¿cierto? Porque de repente estamos saboreando un alimento que está muy salado, eso es un químico. O de repente está muy dulce, ese es otro químico. Por lo tanto, quimiorreceptor tiene que ver con la capacidad de detectar ciertas sustancias químicas. Fotorreceptor. Foto. Foto significa luz. Por lo tanto, cuando hablamos de un receptor de la luz, ustedes saben muy bien que tenemos un órgano especializado para la detención de un estímulo luminoso. ¿Qué nos permite la vista? La vista ustedes saben que es el conector entre tu cerebro y el mundo físico. A través de la vista recogemos mensajes que en este caso le vamos a llamar estímulos. Esos estímulos visuales nos permiten determinar o nos permiten recoger mensajes como figuras. ¿Qué más? A ver, dime la respuesta. Colores, muy bien, colores, figuras, imágenes, claro que sí, imágenes también, sí te escuché, claro que sí, muy bien. También nociceptor, ¿no? Noci tiene que ver con sensibilidad de presiones muy intensas ya. ¿A quién no le ha pasado que cuando están aprendiendo a freír un huevo le salpique el aceite caliente? Ese es un nociceptor.
¿Por qué? Porque estamos ocasionando un dolor intenso, ¿no? De repente estamos aprendiendo a planchar la ropa, me he quemado con la plancha. Tiene que ver con un receptor interno, debajo de la piel, que hay una sensibilidad nerviosa, ¿cierto? De repente me he ido a la playa y me quedo dormido, insolación, de huevo que me quema la piel. Todo eso es nociceptor, ¿no? Son sensaciones muy, muy internas que generalmente ocasionan ciertos dolores, ¿no? De tal manera de que los receptores son capacidades que tiene nuestro cuerpo para recibir estímulos. Y los estímulos obviamente son mensajes. El mensaje viene a través de diferentes mecanismos. El receptor es el órgano que capta el estímulo. Ese órgano no se va a quedar con el estímulo, lo va a convertir en un circuito eléctrico, en una corriente nerviosa, lo va a convertir en una conexión que lo va a llevar hacia el cerebro. Lo lleva al cerebro porque el cerebro es el responsable de analizar, de resolver, de pensar y de dar una respuesta. Porque hay muchas imágenes que el cerebro lo tiene guardado, hay muchos colores que el cerebro lo tiene guardado, hay muchos sabores que el cerebro lo tiene guardado. Pero hay ciertas cosas que el cerebro tampoco no tiene por qué saber, porque a la edad que ustedes están, el cerebro, como cualquier de otra persona, está en un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Muy bien. Y el cerebro va a organizarse para dar una respuesta adecuada. Una respuesta adecuada. Por eso dice acá, estímulos y respuestas, ¿no? Las respuestas son coordinadas para que una respuesta sea ejecutada a través de los músculos. Los músculos que tenemos son responsables con los huesos de ejecutar ciertas respuestas emitidas por el cerebro. Muy bien. Acá tenemos lo que ya conocemos todo el mundo, ¿cierto? Los 5 sentidos. Palabras muy famosas, ¿no? Los 5 sentidos que lo hemos venido viendo desde que ustedes eran muy pequeños, ¿cierto? Claro que sí. Acá vemos a un experimentor observando, analizando ciertos reactivos. Muy bien, jovencitos. Evidentemente son, digamos, reforzamientos, clases que tienen que ver con lo que está en el libro. Pero por ahora vamos a ir analizando la información que les puedo dar. Aparte de ello, jóvenes de segundo y secundaria, es importante que luego descargues la ficha de trabajo. Esa ficha de trabajo tiene que ser resuelta, suave, despacio, para que cuando regresemos a la escuela, que es lo que siempre queremos en estos días, porque estamos viviendo tiempos muy críticos, pero extrañamos nuestras aulas, extrañamos estar en contacto con ustedes, que es lo que es nuestra profesión, lo que nos gusta trabajar. Muy bien. Por lo tanto, cuando ya nos encontremos, la ficha esta resuelta la pueden llevar a clase para poder ponerle su sello. Muy bien, jóvenes, esperando de que cumplan la cuarentena, lávense seguidamente las manos, cuiden a los mayores en casa y esperamos vernos muy pronto, jovencitos.